Esto es Radio Mujer, nuestro club de mamás está iniciando, así que yo te pido y te invito a que te quedes a descubrir un tema en el que estoy segura que te va a interesar muchísimo, pues empezar a partir de a preguntar, a platicar con tus hijos, tus hijas y por supuesto entre la familia de los secretos. De eso vamos a hablar, de los secretos, y principalmente con la idea de prevenir abuso sexual infantil, porque la Fundación Paz nos va a orientar con Carlota Tello, que está aquí con nosotros, así que quédate y disfrutemos del programa juntos. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de Mamás con Claudia Caballero. Únete ya. Y así iniciamos, este es nuestro Club de Mamás, hoy de visita con la doctora Carlota Tello. ¿Cómo estás, tal? Carlota? Pues muy bien, muy contenta de estar contigo. Ya sabes que aparte que te quiero mucho, me encanta tu programa, lo escucho con mucha frecuencia. Y has sido una de nuestras maestras aquí en la parte de orientación sexual. Sí. Carlota, tú has tenido esta generosidad de compartirnos en muchos temas a los papás y mamás que te escuchamos, a los educadores, para poder estar más tranquilos, relajados, más seguros. Más seguros de lo que estamos haciendo, claro. En el tema de la educación sexual hemos tratado varios temas tópicos. Hoy el de los secretos. A ver, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante hablar? ¿O qué? ¿No permitir secretos? ¿O Claro. es un hecho que existen secretos siempre en las familias y los niños están en riesgo? A ver, cuéntame. Pues tiene como muchas caras esto de los secretos. En Fundación Paz, que colaboro todos los días, tú sabes, en Fundación Paz, nos hemos dado a la tarea de explicar mucho sobre los secretos, porque el secreto anima al otro, o sea, al abusador, a perpetrar el abuso. Manipula a las niñas y a los niños para que no digan nada, ¿no? Y los niños le creen. Creen que a ellos no les van a creer y al adulto sí. Por este adultocentrismo que vivimos en general, ¿no? Uh-huh. Entonces, una parte de los secretos, una careta de los secretos tiene que ver con esta. Cuando el abusador se acerca, y bueno, hemos hablado de las estadísticas y sabemos que el abuso sexual es muy alto en nuestra población, que 2 niños de cada 10 que veas en cualquier contexto van a vivir abuso sexual antes de cumplir los 18 años, al menos una vez. Entonces, el abusador, la persona que abusa, se va acercando poco a poco a la niña o al niño, manipulando su información, diciéndole que lo quiere mucho, utilizando muchas prácticas de seducción, uh-huh, para que el niño complazca la necesidad que tiene de satisfacer alguna etapa de su, algún nivel de su sexualidad, y después de guardar el secreto, ¿no? Entonces la manipulación es para que guarde el secreto el niño. Este es un secreto entre tú y yo, tenemos algo íntimo, tenemos algo que es nuestro, entonces no lo puedes decir. Y ya cuando el niño se atreve a decir, no me gusta esto que me estás haciendo, no quiero seguirle, entonces el adulto le dice, pues ni le digas a nadie porque nadie te va a creer. El adulto soy yo. Y los adultos les creen a los adultos, no a los niños. ¿Sí me entiendes? Sí, entonces, bueno, esto es lo que ustedes han descubierto. Terrible. O sea, la investigación que ha hecho Fundación Paz, uniendo a tantos expertos como es el caso contigo, Carlota, ha sido eso. Claro. Revisar los casos, uh-huh, revisar los patrones, tanto del perfil del abusador como también de niñas y niños que son vulnerables y que son las víctimas de estos abusadores. Así es. ¿Sí? Y cómo uh-huh, se da esa dinámica del abuso sexual infantil. De eso platicamos cuando viene Carlota, principalmente por este trabajo con la Fundación Paz, y con ellos el día de hoy nos propusieron hablar sobre los secretos y hablar con nuestros hijos acerca de esta dinámica de secretos, claro, ¿sí? Uh-huh. Porque tú acabas de mencionar la palabra manipulación y sí, algo muy claro que a veces los adultos no queremos ver, y que es este poder de los adultos sobre los niños. Así es. Sí, claro, el poder está presente en cualquier tipo de abuso y en cualquier tipo de violencia, y el adulto sabe mucho más de cómo manipular a un niño, ¿no? Incluso el adolescente. Fíjate que en este momento estamos haciendo un protocolo. Yo estoy haciendo un protocolo sobre el tratamiento que se le va a dar a los adolescentes que abusan,
pues la mayoría de estos adolescentes fueron abusados, fueron niños que vivieron el abuso. Entonces, inconscientemente, ¿sí? No tan voluntario, pero inconscientemente, saben perfecto cómo llegarle al niño, porque ellos ya lo vivieron. Entonces, no es una cuestión de venganza, no es una cuestión de que digan, pues a mí me hicieron orago, ¿sí me entiendes? O sea, sino es algo súper profundo en el aparato psíquico que les hace tener como esta información para acercarse al otro. Digamos que se ven atraídos por niños que en los que se ven a sí mismos cuando fueron pequeños. No tanto así, sino que ya conocen la manera de acercarse a un niño, porque ellos ya lo vivieron. Y ya saben cómo va a reaccionar Ya saben el niño cómo va a también. reaccionar el niño también. Entonces, la mayoría de estos, pues no vivieron muy contentos que tú digas el abuso, al contrario. Uh-huh. Entonces, no es que busquen eso, sino más bien ya saben cómo acercarse, ya saben, porque ya lo vivieron. Entonces, sí es muy alto el porcentaje de adolescentes que están abusando cuando ellos vivieron abuso en su niñez. Uh-huh. ¿Cómo se acercan Uh-huh. y cómo abusan de los niños? Bueno, los adolescentes principalmente están teniendo como deseo a causa de sus hormonas, de que están creciendo, de todos estos procesos sociales de separarse de los padres, ¿no? Para empezar a vivir una sexualidad que aparte está sumamente enriquecida a la mala, pues, por tanta información sobre sexualidad que están viendo por todos los medios, ¿no? Por el internet y por todos lados. Una gran cantidad de nuestros adolescentes han visto pornografía o son adictos ya a la pornografía. Entonces, esto los hace pues tener como el deseo más a flor de piel uh-huh. Y entonces necesitan satisfacer ese deseo con alguien. O sea, están sobreexpuestos. Eso es lo que tú nos estás diciendo. Exactamente, ¿sí? Qué buena palabra. Y entonces, uh-huh. ante esta sobreexposición Así es. de contenidos que no son aptos para ellos y que probablemente... ¿Quién sabe desde cuándo? ¿Cuántos años llevan ya de esta sobreexposición? Uh-huh. También supongo que cabría aquí entonces el resultado que es la ¿qué? ¿Sobreexcitación? ¿Será? Sobreexcitación y también el proceso normal de ir adquiriendo los caracteres secundarios sexuales uh-huh. en este momento de su crecimiento. Si todo esto junto, más añádele que no tienen educación sexual para decirles, mira, te va a pasar esto y esto y esto, con el nombre de todo, ¿sí? Uh-huh. Tienes la alternativa de la sexualidad en este momento, o de abstinencia, o de autoerotismo, ¿sí? Todo esto está penado, socialmente no se ve bien que las mamás y los papás hablen de esto así, claramente, poniendo el tema en la mesa. O sea, seguimos, digamos que con esta asignatura pendiente, o sea, así seguimos los padres sin hablar con los hijos. Uh-huh. De este tema tan sin importante. Abrir permisos, sin decir esto se vale o esto no se vale. Seguimos Exacto. sin decir nada. Seguimos sin decir nada. Nada. Esto es terrible, porque claro. entonces esto está dando caldo de cultivo a que el secreto o los secretos permanezcan. Exactamente. Y el abuso sexual, por supuesto. Ese es el riesgo. Uh-huh. Vamos a continuar, todavía tenemos un ratito antes de irnos a los comerciales. Muy bien. Así como hace rato mencionabas, y lo quiero volver ahí porque no es menor, 2 de cada 10 niños. 2 de cada 10 niños y niñas van a vivir abuso. Más niñas que niños. Al principio, cuando nosotros veíamos estadísticas de otros lados y las pocas estadísticas que hay en México, algunos autores se peleaban y decían, lo que es igual en niños y niñas. Lo que pasa es que los niños no lo dicen por el absurdo concepto de la homosexualidad. Como los abusadores son en gran medida hombres. Ajá, mucho más frecuentes, entonces un hombre abusa de un niño, entonces el niño no lo dice por el miedo a la homosexualidad. Ahorita ya estamos viendo con estadísticas propias que 6 de cada 10 niñas, bueno, de cada 10 niñas y niños que son uh-huh. abusados sexualmente, 6 de esos 10 son niñas y 4 son niños. Entonces sí es más en niñas. Y es normal, pues, por la cultura que tenemos machista, ¿no? Entonces, los hombres se sienten más con el derecho de aprovecharse de otra o de otro para abusar sexualmente. Uh-huh. Estos niños que sufren uh-huh. un abuso sexual, nos acabas de decir, probablemente están siendo advertidos de no uh-huh. decir nada, uh-huh. ¿no? Y probablemente con ello
vayan a repetir los abusadores otro encuentro, otro momento, otro abuso. Claro. ¿Sí? Uh-huh. O sea, muchos de ellos no son abusados una sola vez. No, muchas veces. Bien, vamos con esto a una pausa comercial para seguir hablando de educación sexual hoy con la doctora Carlota Tello, que está aquí con nosotros representando a Fundación Paz en nuestro Club de Mamás. Regresamos después de esto. Eres mamá y amas con todo tu ser. Comparte tu experiencia en comunidad. clubdemamás.com. Mamá de los pollitos en la radio. Estamos de regreso después de estos comerciales en Radio Mujer y síguenos, por supuesto, por nuestras vías de comunicación, por las redes sociales, por la plataforma digital www.radiomujer.com.mx, el Facebook de Club de Mamás, que procuramos tenerte durante los programas alguna información. En este caso, bueno, pues compartir los teléfonos de Fundación Paz. Claro. ¿Para qué sirve Fundación Paz? Para divulgar esta información, Claro. pero también ustedes ofrecen talleres e incluso dan consulta. Hay gente que a raíz de
estos programas, se entera que hay médicos, especialistas como tú, que saben del tema, que lo saben tratar. Uh-huh. ¿Cómo es que ustedes reciben a la gente cuando se acerca con ustedes, Carlota? Fíjate que, bien dices, tenemos una gran labor de prevención, ¿sí? Trabajamos con muchas escuelas, colegios, asociaciones, etcétera. Pero también, pues a raíz de esto, cuando haces prevención salen casos, uh-huh, ¿no? Y entonces esos casos deben de ser atendidos. O sea, empiezas a hablar y hay quien se anima. Claro, hay quien se anima. Entonces, tenemos, pues, somos un grupo de psicólogos que ya estamos entrenados en el tema, que tenemos protocolos propios que hemos hecho, que sabemos que dan resultado. Entonces, las personas pueden, si quieren hablar de este tema o tienen la sospecha de que ellos o alguien más vivió un abuso, bueno, pues podemos decirles, no, pues la sospecha va por otro lado, o fíjate que sí viviste un abuso y entonces las consecuencias que traes en tu vida son a raíz del abuso, ¿no? Entonces que nos llamen 3642-2803. Uh-huh. Y también puedes encontrar información en el sitio web. Sé que tienen unas guías muy buenas y muy interesantes para los papás. Muy padres para los papás. El programa Scanner, ahí está en la página, uh-huh, en fundacionpaz.org, pues. Perfecto, ajá, para que puedan descargar ahí información. Y seguimos platicando contigo de los secretos. De los secretos. ¿Cómo los ponen en riesgo a estos niños, los secretos? Claro, un niño que no lo habla porque no tiene confianza, porque mamá y papá han estado muy alejados. Fíjate cómo la educación sexual, hace ratito di una conferencia a papás y uno de los puntos que luego pongo y luego se me olvida, pero al ver las diapositivas, es la educación sexual también sirve para crear lazos de confianza, porque como estamos hablando de cosas íntimas y como podemos ponernos en la mesa de cómo me enamoré de tu papá, cómo se enamoró tu papá de mí, cómo hemos construido esta familia, cómo tus abuelos, todo eso, se pone en juego muchas cosas muy interesantes y muy lindas y se crean lazos de confianza. Cuando no existe esto en la familia, cuando no se hablan de estas cosas, cuando el niño pregunta, oye, ma, ¿y cómo fue que yo llegué a tu panza y que de ahí nací? Y la mamá dice, ay, estoy ocupada porque tengo muchas sopa de fideo que hacer, o cualquier cosa. Entonces se desvincula el hijo, ¿no? Ante una respuesta, una evasión de este tipo, en lugar de crear un lazo de comunicación que está la oportunidad ahí preciosa para hacerlo, hay desvinculación. Y entonces el niño o la niña, cuando empiezan a vivir un abuso, pues no saben a quién decirle. O sea, el puente Están se solos cortó. En el mundo. El puente se cortó. Estoy sola en el mundo y entonces si a mi mamá le hice esa preguntita tan boba y no me la supo explicar, pues no me va a entender, no me va a creer, uh-huh, va a poner el grito en el cielo, a lo mejor me cachetea, no sé qué puede pasar, pero no hay la confianza para decirlo. Entonces, por eso hemos insistido tanto, Clau, que la educación sexual es un pilar importantísimo en la prevención del abuso sexual, porque me acerca a mí como mamá, a mis hijos, podemos bromear acerca de la sexualidad, podemos decir un montón de cosas, podemos darle la información que requiere, pero claro que es importante que yo tenga esa información primero, porque seguramente a muchas generaciones que nos están escuchando no les dieron la información, y la información da poder, por eso si el niño no tiene información, el niño va a ser poderoso para eliminar o para decir no bien fuerte, como el cuento de Elisa grita bien fuerte, no quiero que me hagas eso, no lo voy a permitir, le voy a decir a mi mamá lo que estás planeando, le voy a decir a mi mamá que me tocaste y que yo no quería, etcétera, ¿no? Pero cuando no se tiene, pues entonces esa parte del secreto permanece y eso va a ser muy vulnerable al niño. Habíamos dicho en otros programas que hay tres amigos, muy, muy buenos amigos del abuso sexual, que es el silencio, no decir porque se guarda el secreto, la ignorancia, no querer saber del tema, y eso muchas mamás y papás creen que por no pensar en el tema o por no decirlo, sus hijos van a estar a salvo. Es como la ley de la atracción, ¿no? Si pienso esto, capaz que llega a mi casa. Entonces, mejor ni lo pienso. No quiero saber nada del tema para que mis hijos estén seguros. Y es completamente al revés. En la medida que yo más hable de que esto puede pasar allá afuera, o dentro de la casa, porque acuérdense que el abuso sexual está en un 70% dentro de casa, en un 75% con personas en las que el niño y los padres confían. Entonces, en ese sentido,
hablando de estos temas, los niños van a tener herramientas para poderse liberar de un asunto como este tan doloroso y que afecta tanto su vida. Bueno, es que acabas de decir algo, híjole, todo está tan interesante. Me quedo primero con educación sexual como término. Ajá. Creo que ni siquiera tenemos bien claro. Claro. Cuando sí. te escuchamos Sí. o cuando la escuela nos dice, ay, va a venir una doctora a dar una plática a la conferencia, vengan papás a la charla de educación sexual. Pues cada quien trae un chip distinto de lo que es educación sexual y lo piensas en función muchas veces de la edad de tus hijos y claro, de tu propia ignorancia. Uh-huh. ¿Por qué no desmenuzamos un poquito más el tema? Sí, claro. Claro, cuando hablamos de educación sexual hablamos de un proceso formal que se debe de dar dentro de las escuelas, pero que para mí el tema debería de estar en la casa, pero bueno, no fuimos capaces, mamás y papás, de darlo, y entonces el gobierno dijo que se dé en la escuela, porque es importante que se dé, ¿no? Entonces las niñas y los niños tienen que saber cómo funciona su cuerpo, cómo funcionan los vínculos, o sea, estos vínculos que vamos haciendo de amistad. Tú y yo somos amigas desde hace un chorro de tiempo, cómo me vinculo con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Son vínculos afectivos que nos hacen crecer a las personas y que como no somos seres solitarios, nos vamos creando mujeres y hombres teniendo alrededor a una sociedad que nos ayuda a crecer. Estos vínculos también, de repente, cuando llegamos a la adolescencia o antes, yo les digo que mi primer amor fue en primero de preescolar, pero nos vamos enamorando y desenamorando. Y esto también nos ayuda a madurar. Enamorarme de alguien en la adolescencia y ser novios a los 12 o a los 14, también me hace que me conozca de una manera distinta. Porque ya no nomás soy yo, sino es en este compromiso que tengo con mi noviecito, cómo me comporto y cómo me comporto con los otros. Cómo es ser pareja. Entonces, también esta parte es importante. Claro que todos los noviazgos durante la adolescencia, también de eso tenemos que hablar con nuestros hijos, se sienten hasta la médula, ¿no? Estoy enamoradísima de este cuate, que tiene 14 años y es mi príncipe azul. Pero como a las 2 semanas ya me desenamoré y me enamoré de otro. Esos son procesos de maduración y son procesos que tenemos que hablar con ellos también, ¿no? Es muy raro que un amor de estos tan profundo y tan fuerte dure más de 3 meses. Entonces, cuidado con comprometer el cuerpo. Y entonces, todo de lo que te estoy hablando es educación sexual. No es nada más la parte del compromiso del cuerpo, de esto que les digo de comprometer el cuerpo, de tener relaciones sexuales. Cuando hablamos de educación sexual, estoy hablando de cómo ser mujer con todos los derechos humanos que esto requiere, porque soy persona, de cómo soy hombre, de cómo enamoro a otras o cómo me enamoro, de cómo enamoro al otro o cómo me enamoro, de cómo puedo saber cuáles son las alternativas para ejercer mi sexualidad y decidir, ¿no? De cómo sé todas estas infecciones de transmisión sexual, cuáles son los riesgos, de cómo también conozco el VIH y sé lo que causa y no le tengo miedo porque sé cómo prevenirlo. Todo esto es educación sexual. O sea, es un proceso formativo, formal, que tiene bases científicas, que no es la creencia de te voy a educar así porque a mí mi abuelita me educó así, sino que he leído, me he preparado. Es un proceso que también tiene que ver con oportunidad y con adecuación. No le voy a decir lo mismo a alguien, a un niño de tercero de preescolar que a uno de sexto de primaria. Entonces, tengo que evaluar con quién estoy hablando, qué vocabulario uso y qué términos, pero en fin, tengo que hablarle de vínculos afectivos, de reproductividad de género y de erotismo. ¿Qué quieren saber los niños y las niñas? Porque aquí una es lo que los padres tenemos o queremos decir o sabemos explicar y lo que los niños quieren escuchar. Claro. Los niños sí tienen muchas curiosidades y si tú les vas dando información a lo mejor van a tener más curiosidades, pero eso es sano, es muy sano. Hace 10 años decíamos, Clau, dale la información al niño acerca de lo que pregunte. Ahora decimos no. Dale la información al niño antes de que pregunte. Entonces, tú tienes que saber cuál es el desarrollo psicosexual más o menos, pues, que necesita un niño de 3 años, un niño de 5, un niño de 8, etcétera, para que tenga toda la información
y se proteja. Uh-huh. Te voy a pedir que no aprovecharte que te tenemos aquí para hablar de esas etapas. Sí, claro. ¿Te late? Sí. Pues entonces vamos a seguir aquí en la radio y en nuestro Facebook de Club de Mamás con la doctora Carlota Tello. Regresamos después de esta pausa. Regresamos a la radio y también, por supuesto, con nuestra plataforma digital y las redes sociales, hoy que nos visita la doctora Carlota Tello. Y en el tema de la educación sexual, que yo le pedí que nos ampliara un poquito más la información, mencionaba, bueno, no es lo mismo cuando vas a comunicarte y atender estos puentes, porque ya nos explicó lo importante que es, cómo el vínculo entre padres e hijos también puede ser a través de la comunicación en el tema de la sexualidad, y que a veces pues lo dejamos ir, una gran oportunidad que tenemos con nuestros hijos. Es cierto, y yo se lo preguntaba a la doctora, a veces lo que no sabemos es qué quieren saber o qué están listos para aprender, más allá de que si me animo o no, o si sé lo que le voy a explicar o no lo sé, y entonces primero descargo las guías de Fundación Paz, leo, y luego ya me animo a soltar una pregunta o hacer algún tipo de preparativo. Pero tú mencionaste las etapas. Sí, claro, las diferentes etapas. Niños, ¿no? Bueno, en la primera infancia, entre 2 y 3 años, es importante esta preparación para control de esfínteres, en donde ya empieza a haber un poquito de curiosidad por los órganos sexuales masculinos y femeninos. ¿Alrededor del año y medio o qué? Sí, entre 2 años y 3 años más o menos, ¿no? Bien. Antes del año 8 meses de edad, no se le debe de manipular al niño para que controle esfínteres, porque pues no está listo todavía, toda su parte neurológica todavía necesita madurar. Alrededor de los 2 años entonces ya empezamos, ¿no? Y con este inicio pues también inician toda la parte de los nombres que nos han causado tanto vergüenza, malentendida, pudor, malentendido. Estás hablando de los genitales. Estoy hablando de los genitales, de los órganos sexuales de las niñas y los niños. Los niños tienen pene y testículos, ¿no? Y todavía hay muchos papás que se ruborizan al decir pene y testículos, ¿no? Escroto. Las niñas tienen vulva, ¿no? Hemos luchado en muchas ocasiones en conferencias y así para decir, a ver, los niños tienen pene, las niñas sí tienen vagina, pero la vagina no se ve, lo que se ve es la vulva. Entonces, aunque les dé como escozor decir la palabra vulva, ese es el término correcto. O sea, la niña tendría que saber, así como se llama codo y brazo, tendría que saber que tiene una vulva. Que tiene una vulva. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Exactamente. Entonces, ¿y para qué sirve? ¿No? También. Entonces, con este control de esfínteres podemos aprovechar también esa parte de anatomía y fisiología. Y entonces van creciendo los niñitos y llegan al kinder, y entonces entre 3 y 5 años es muy normal, como parte de un proceso identitario, o sea, como identidad propia, andar viendo a las otras y a los otros. A ver, si a mí me dijeron que yo soy niña y que tengo vulva, pues yo quiero ver aquí a la compañera, a ver si de veras ella también dicen que es niña, pues a ver si tiene igual que yo. Y el otro que es distinto a mí, que es niño, pues quiero ver cuál es eso que es distinto, ¿no? Entonces yo te enseño y tú me enseñas. Sí, porque además es lo que está cubierto, es natural que haya curiosidad porque no lo veo, como el codo y el brazo. Exacto, y además hay niños en mi kinder que traen el pelo largo, pero son niños. Entonces, esto del pelo ya no es tan cierto, de que las niñas tenemos el pelo largo y los niños tienen el pelo corto. Y muchas preguntitas así que pueden parecer muy bobas, pero que los niños se hacen. Y entonces se miran los órganos sexuales externos como proceso de identidad. Entonces juegan al doctor, juegan a la familia, etcétera. Hay algunos besos, pero no hay poder de uno sobre otro. Por eso se llaman juegos sexuales y son completamente normales y naturales, y si alguien, un adulto, los ve,
pues que no pase nada por su mente de una sexualidad que él ve en su adultez, que es muy diferente a la sexualidad que el niño está viendo en su niñez, ¿no? Entonces no lo veamos con los ojos del adulto, lo veamos como estos procesos normales donde no pasa nada. Ahora, eso sí les voy a decir claramente, esto no pasa de mirar o de tocar así poquito, nomás por curiosidad. Pero cuando ya hay tocamientos intencionados, cuando ya el niñito le dice al otro, es que sóbame el pene porque eso se siente muy rico, cuando tienen estas caricias que tienen que ver con chuparse el pene mutuamente o esto, cuidado porque ahí hay un abuso sexual hacia alguno de los dos niños. O sea, ya uno de esos dos niños tiene información, ¿sí? Que lo rebasa. Que un adulto puso claro, en su experiencia y que no le tocaba. Y que no le tocaba. Y que le está reproduciendo con otro niño. Y que está reproduciendo con otro niño. Entonces, utilicemos el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero cuando vemos una cuestión de juego sexual, como adultos, de veras utilicemos toda la información que tenemos para ver si es un juego o se está tratando de que alguien más está abusando de uno de los niños. Este es bien frecuente. Y entonces, entre los niños, esto no es tan secreto, si te das cuenta, hablando de los secretos. Lo pueden hablar, lo pueden informar, porque no hay culpa, porque lo vivieron de una manera natural y de acuerdo, ¿sí? Entonces los dos estaban de acuerdo con verse y ya. No, ahí acaba. Probablemente no se lo vayan a ir a platicar a la mamá. Probablemente no, y probablemente sí. Inocente. Pues sí, pero a veces hasta se habla. Fíjate, mami, que ya sé cómo son los niños, porque ya había Pepito y entonces ya me enteré. Y entonces la mamá se va a poner los pelos de punta. Ya me imagino. Pero le puede preguntar cómo fue, tranquilamente, y entonces si la mamá considera que es un juego sexual no pasa absolutamente nada. También supongo que habrá la precaución en este término de los juegos sexuales y de los episodios de curiosidad, que sea entre esas mismas edades, ¿verdad? Sí, claro, entre la misma edad. Porque si lo que encontramos es a un adolescente jugando al doctor con un niño o niña de 5 años, pues no. Entonces ahí estamos hablando de un abuso sexual. Así es, ahí hay abuso. Volviendo a los secretos, fíjate que es muy... bueno, pero no hemos dicho todas las etapas. Exacto. Una vez que el niño cumple 7 años, ya no se considera juego sexual. Porque el niño a los 7 años tiene un desarrollo cerebral que está marcado precisamente por esta edad, en donde ya hay como una apertura a ver más allá de lo que tengo enfrente. Ya su cerebro tiene las posibilidades, todo el potencial de saber más cosas. Y de hecho, muchos de nuestros niños están viendo pornografía a los 8 años por este bombardeo de información y porque quieren saber más. Entonces, no falta el niño más abusadillo o que alguien más le mostró pornografía para que se las muestre a sus compañeros. Entonces, a los 8 años ya no podríamos hablar de juego sexual. A los 8 años el niño se está preparando para la adolescencia y necesita saber todos los cuidados del cuerpo, ¿sí? En relación con él mismo, en relación con los otros, la parte del respeto al cuerpo del otro también, porque ya no lo entienden perfectamente bien. Ya lo entienden. Cuando un niño llega a los 10 años empieza la adolescencia, que no es lo mismo que pubertad. Algunas personas lo confunden. Pubertad son los cambios biológicos hacia la maduración, ¿sí? Los sueños húmedos, el crecimiento del pene y de los testículos. En las niñas, pues bien, se presenta la menarquia, que es la primera menstruación. Entonces ahí esos cambios físicos de niñez pues no es adolescencia, no, porque es puber. Adultos se llaman pubertad. La adolescencia es un periodo socialmente construido, inventado, por así decirlo. La OMS y la ONU dice que la adolescencia es entre los 10 y los 19 años y es todo el proceso de maduración para convertirte en adulto, ¿sí? Entonces, en México la adolescencia sigue siendo de los 12 a los 18, pero para fines internacionales y para entendernos mejor, pues es de 10 a 19 años. Ya en ese periodo de la adolescencia temprana, de los 10 a los 14, yo considero súper importante hablar de todo lo que concierne la sexualidad, incluyendo las relaciones sexuales. Ya lo saben.
Ya lo saben, no va a ser nada nuevo. Entonces, más vale que alguien con responsabilidad y con amor les explique todo esto, ¿no? De todas maneras, en la escuela se los van a explicar. La SEP marca ahorita cuarto de primaria para empezar a ver todos estos temas, que quiere decir que los niños y las niñas tienen 9 años. Entonces no hay que asustarnos. Ay, es que veo a mi niño de 10 años y lo veo chiquitito, inocente, no sabe nada. Pues pregúntale a ver qué sabe. yo te recomiendo que le preguntes. Fíjate que con esto del PAC y el NUD, ¿no? ¿Qué es el PAC y el NUD? El PAC es fotos desnudos de adolescentes que se andan pasando en las secundarias, en primero y segundo de secundaria principalmente. Pues ahí tienen entre 12 años, 13 más o menos, y entonces se fotografían desnudos o desnudas y mandan sus fotos entre sus compañeros, a sus novios y novias. Ese es el nude. Y el pack, pues es una serie de fotos, ¿no? En como una carpeta. Como una carpeta, como un portafolio de las fotos desnudas de, ya sea personales o de alguien más, ¿no? Pásame el pack de fulanita, por ejemplo, ¿no? Entonces es que es tan fácil. Es súper fácil en este momento. Si tienes en tu WhatsApp, pues nada más le das reenviar. Súper fácil. Entonces, cuando hablamos de esto con mamás y papás, nos dicen, ¿qué? ¿Pero qué es eso? No puede ser, que no sé qué. No, mi hijo no, por supuesto que no. Di una conferencia el otro día para papás y mamás de sexo de primaria y les decía, mucho cuidado. Yo no digo que sus hijos no tengan celular, qué bueno que lo tienen. Nosotros, quién sabe cómo sobrevivimos sin celular, porque no teníamos, ¿verdad? Y aquí estamos vivos. Pero ahorita parece que un niño sin celular es un niño perdido en el espacio. Entonces, no importa, denle su celular, pero siéntense con ellos para hablar acerca de para qué sirve un celular y para qué no sirve. Las reglas de uso del celular. Las reglas de uso, ¿no? Entonces, me dice una mamá, ay, claro que no, ¿cómo nos dices eso, por favor? Me tocó de pura chiripada que ese día en la noche vi a la mamá en otro asunto. Y me dice, ¿qué crees? Que voy a recoger al chiquillo y que le pregunto, oye, hijo, ¿y tú cuando te mandan un pack? Así como si la mamá fuera súper experta en packs, ¿no? Hijo, ¿y cuando te mandan un pack, tú qué haces? Y entonces el niño dice, mira, mamá, pues ustedes nos han dicho siempre que el respeto y que esto y que lo... Y entonces le dio una lección muy importante, muy interesante acerca de la educación recibida en casa, que fue muy buena. Entonces, sí me han mandado packs, mamá, pero la verdad yo no los reenvío. Me da un poco de pena de que los demás sepan. Pues no, yo si tuviera una novia yo jamás le pediría eso. Entonces el chiquillo se empezó a hablar. La mamá pensaba que jamás en la vida su hijo había escuchado siquiera el término. Entonces la mamá estaba atacada, pues. Ya, con esto nos quedamos. Vamos a ir a una pausa comercial. Estamos en Club de Mamás en Radio Mujer con la doctora Carlota Tello. Club de Mamás. Cada día te quiere más. Ya regresamos, estamos en Radio Mujer, en nuestro Club de Mamás, por el 1040 de amplitud modulada en la radio, y bueno, pues por la plataforma digital, el YouTube, ya sabes que ahí también nos puedes escuchar y ver en las redes sociales. La página que manejamos pues es en Radio Mujer Guadalajara del YouTube, y también pues redes sociales como el Facebook de Club de Mamás, el Facebook de Radio Mujer, y por ahí también puedes encontrarte con algunos videos, información. Hoy Fundación Paz es nuestro invitado, la doctora Carlota Tello, que nos cuenta de las charlas que ofrecen en los colegios. Supongo que pues claro. Entre más mamás sepan y papás de esto, también es mucho más fácil hacer comunidad. Claro, ¿no? Sí. Al respecto. Sí. Es súper importante. Tenemos que estar informados, ¿no? Como mamás y papás. Fíjate que las mamás son más educadoras que los papás en casa. Entonces, los papás tienen 1000 pretextos. Hay algunos que ya se han acercado mucho a Fundación Paz, a Tejiendo Redes, pero en general las mamás como que sí están mucho más abiertas a saber, quiero saber más para educar a mi hijo, a mi hija, ¿no? A ambos sexos, porque
pues de alguna manera soy responsable de su educación integral y la sexualidad es una parte muy importante. Entonces también quiero ser responsable de esa parte. Entonces es muy bonito ver a las generaciones jóvenes ya teniendo como este interés, ¿no? Por la parte de la sexualidad. Ahí en Fundación Paz, en la plataforma están, pues hay muchísima información. Ya tenemos creo que 47 o no me acuerdo cuántos, me dijo Gaby, videos para educación sexual. En unos salgo yo, en otros son caricaturas, ¿no? Diego y Sofi con el lobo. Son preciosos estos videos. Todos están de verdad con información científica, oportuna, adecuada, etcétera. Véanlos primero, mamás y papás, para que luego los adecúen a las edades de sus hijos e hijas. Hay otros videos de adolescentes también, cómo hablan los adolescentes sobre sí mismos y sobre los otros, cómo hablan de esto, de las redes sociales. Están súper interesantes, de verdad, hay mucha información. Y siguiendo con el tema de los secretos, bueno, pues el secreto hay que empezarlo a educar, porque hay secretos lindos, hay secretos que son secretos en donde seguramente la meta es que alguien sea muy feliz. Le vamos a hacer una fiesta sorpresa a tu papá, no digas. Y entonces, averíguame si le gusta más el pastel de chocolate o el de fresas. Y entre todos sabemos, pero fíjate que en esos secretos hay más de dos. ¿Te das cuenta? O sea, está la abuela, el abuelo, la mamá, el hermano, cómplices acerca de algo que va a ser muy lindo. Y eso los niños lo saben. Los niños son niños, no tontos. Entonces, pero cuando hablamos de que si alguien te toca y te dice que lo guardes en secreto, pero tenemos que atrevernos a decirlo. ¿Cómo que me toca? ¿Qué es eso? ¿Dónde me toca? ¿No? Entonces, hay partes privadas y partes públicas de tu cuerpo. Si alguien te toca las pompis, las boobies, la vulva, el pene, eso, y te dice que guardes el secreto, mi amor, eso no guardes el secreto, me lo dices. Yo no te voy a regañar porque la culpa no es tuya, siempre es del otro. Entonces, me lo dices porque es importante prevenir que vuelva a suceder, es importante que no dejes que eso suceda, pero si sucede, dímelo inmediatamente, ¿sí? Esos secretos no se valen. Y te das cuenta que ese secreto es solo entre dos. ¿A partir de qué edad podrías decirle a un niño o una niña esto? 4 o 5 años. Y ponerle diferentes ejemplos. Fíjate cómo tu hermana va a cumplir 10 años y le vamos a hacer una fiesta sorpresa. Fíjate cómo para tal fecha vamos a comprar esto, pero no digas porque no sé qué y nada más fulano, sutano y yo sabemos. O sea, ponerle como muchos ejemplos, no darle una cátedra sobre secretos, sino más bien con ejemplos cotidianos, con ejemplos que hemos vivido, ¿no? ¿Cuáles secretos se han guardado? Tu maestra, entre todas las mamás le estamos haciendo una fiesta sorpresa para el Día del Maestro. Cosas así, pues, que tienen que ver con todo lo que vamos viviendo día a día, pero que no daña a nadie, al contrario, el resultado sabemos que va a ser muy feliz. ¿Se han encontrado en los talleres con que los niños tienen secretos? Sí, claro, sí. O sea, con que sí se quedaron con las ganas de decirle, de contarle, y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Y te lo dicen a ti que eres ajena, que no eres mamá ni papá. Y tienen más confianza de repente a un ajeno que a la misma mamá. En las escuelas los maestros nos dicen mucho, es que el niñito o la niñita que estaba triste, pensativo, ensimismado, que no quería salir al recreo, me acerco y le pregunto qué te pasa y me dice que está viviendo un abuso y que no se atreve a decirle ni a mamá ni a papá porque no le van a creer. Entonces sí, el niño de repente abre estos secretos porque hay otro que se interesa en él. Cuando nosotros vamos con toda la información, pues también salen manitas de, a mí me está pasando esto. Sí, desgraciadamente así es. Todos los días vemos eso. Por eso estamos hablando de la prevención del abuso sexual infantil. ¿Qué podemos hacer los padres para prevenir el abuso sexual infantil? Así es. Otra de las cosas que podemos hacer, hablando de secretos, es el abuso sexual es transgeneracional. No nos cabe la menor duda. Yo antes lo sospechaba, ahora lo afirmo. Si mamá o abuela o papá o alguien cercano en la familia vivió abuso y nunca lo dijo, guardó el secreto, esto se va a repetir en alguna generación.
a veces ha sido un trabajo muy bonito con toda la familia, porque alguien que vivió un abuso y que lo abre y que lo habla y viene a tratamiento, es como el portavoz de otros que están atrás, que también vivieron abuso y por esa oportunidad se atreven a hablar. En algunos es tan evidente que me he atrevido a decirles en su cara, mi amor, tú también viviste abuso, ¿verdad? Es tan evidente. Y claro que sí, doctora, y nunca lo hablé. Es la primera vez que lo voy a hablar. Ok, entonces hay que dar tratamiento también a esa persona. Esos secretos hacen que se viva de nuevo el abuso. ¿Por qué? Porque nuestro aparato psíquico tiene guardado ese secreto y entonces a la generación que sigue o la sobreprotegemos o la dejamos demasiado libre. Pero alguien con abuso hace que sus hijos sean vulnerables al abuso. Es una cosa muy lamentable y muy terrible y muy dolorosa, pero real. Si se guarda el secreto es porque también es doloroso. Sí, claro. Y también debe ser tremendo acomodar una experiencia de ese tipo. Así es. ¿No? Y además, ¿a quién se lo digo? ¿No? No todos los psicólogos están preparados para tratar estos temas. Entonces, pues ¿a quién se lo digo? No lo sé. Por eso creo que Fundación Paz ha hecho una revolución en el tema. Gracias que existe Fundación Paz. Yo considero que ha sido muy pertinente en este momento, en donde tenemos ya un nivel de cuidar a los niños y a las niñas, porque antes no lo teníamos, eran objetos nada más, y los papás eran dueños de ese objeto llamado niño, sino que en este momento ya tenemos personalidad jurídica, los niños tienen personalidad jurídica, tienen derechos humanos, muchas cosas que alientan a seguir trabajando en este tema. Pues sí, nos queda a nosotros, a los que no tenemos esta fundación o no somos expertos en sexualidad humana como lo eres tú, sino que somos papás y que con esta buena voluntad y con este compromiso, pues realmente vamos haciendo esto a lo que ustedes comenzaron llamándole blindaje, ¿no? Blindaje en aquellos tiempos. Sí, cuando empezaban. Blinda tu familia. Blinda a tu familia, o sea, protégelos, evita que esto pase, o si pasó en tu familia en otro momento, que se repita. O sea, también puedes ponerle un fin generacional a esto, ¿no? Ah, sí, claro. Sí. Si se habla, si se pide ayuda, toda la familia va a salir beneficiada y se le pone el fin a esto. O sea, se sana. Se sana. Sí, son experiencias que se sanan. Claro, totalmente. Pues entonces hay que hablar de sexualidad humana. Creo que en los últimos minutos del programa, Carlota, pues te pido nada más hacer este resumen, porque mira, pasamos desde el desarrollo, que nos diste una idea. Cuando estábamos ahí te ibas a brincar también, entonces podemos ahí regresar un poquito con estos últimos minutos, porque quisiste terminar el desarrollo. Bueno, pues las niñas y los niños y los adolescentes necesitan educación sexual adecuada a su edad, oportuna, ¿no? Más o menos dije todas las etapas de desarrollo. Digo, ya durante la adolescencia les podemos hablar de todos los temas relacionados con la reproductividad, con la anticoncepción, el uso del condón, las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entre más sepan de esto, el debut sexual va a ser más tardío. Eso se ve en contrario a los miedos de los papás. Contrario a los miedos de los papás. Es que si le digo, va a tener relaciones más pronto. No, al contrario. Entre más hablamos de estos temas y se quitan curiosidades, se desmitifica la sexualidad porque está llena de mitos y de falacias, pues el adolescente puede tomar las riendas de su vida, de su sexualidad, y va a tener relaciones sexuales con menos parejas y más tarde. Fíjate nada más. Qué padre, ¿verdad? Pero además estamos haciendo esto de interesarnos y de pues abrir estos caminos a establecer puentes y vínculos con los hijos. Exacto. Pero a nosotros nos está sirviendo muchísimo. Claro, estamos creciendo muchísimo. Fíjate que en experiencias que he tenido en donde yo estoy con mamás y papás de ciertos niños, y en el salón de al lado está una compañera mía con las niñas y los niños de estos papás. Salen enriquecidos, y además, déjame decirte otra cosa, les doy exactamente el mismo taller. O sea, el mismo taller que te estoy dando a ti, mamá y papá, se lo están dando a tus adolescentes
púberes, Sí. sí, jovencitos, exactamente el mismo. Se divierten muchísimo, las dinámicas son lúdicas, aprendemos mucho. Entonces, pues, Aprendimos mucho también hoy. Gracias. muchísimas gracias a ti. Doctora Carlota Tello, ¿nos quieres dar algún dato también de Tejiendo Redes, la asociación que tú tienes y Bueno, pues Fundación Paz? ¿Los teléfonos son el los mismos? el teléfono es 3125-2286 de Tejiendo Redes y de Fundación Paz 3642-2803. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención. Ayúdenos a compartir toda esta información. Gracias a Toluco que nos ayudó en la parte técnica de este programa y a todo el equipo que hace posible en Radio Mujer nuestro Club de Mamás. Yo soy Claudia Caballero. Hasta mañana.